Cordial saludo de nuevo, y antes de continuar avanzando en los referentes conceptuales, es necesario pasar a revisar o a repasar algunos temas importantes, como es el Sistema Internacional de Unidades de Medida, que es básico para el trabajo de los cálculos realizados en física. Esto para la solución efectiva de problemas. Entonces es importante ir revisando o repasando estas bases del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Más adelante miraremos lo que es la notación exponencial. El día de hoy entonces nos encargaremos de trabajar este referente conceptual. Es demasiado importante. Aquí vemos entonces, mediante un logo, por decirlo así, del Sistema Internacional y las unidades que se trabajan: el kilogramo, el metro, el segundo, el amperio, el kelvin, mol y candela. Y aquí vemos mediante representaciones gráficas lo que es una pesa, un cronómetro y una regla. Pasemos entonces a revisar la agenda para el día de hoy. Tendremos entonces la introducción al tema, las unidades fundamentales o básicas del Sistema Internacional de Unidades de Medida, prefijos de múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional, reglas de ortografía del Sistema Internacional, conversión de unidades. Vamos a mirar 4 ejemplos y la actividad propuesta al final en el módulo. Como introducción entonces tenemos que el Sistema Internacional de Unidades SI es el sistema de unidades usado en casi todos los países del mundo. El sistema internacional fue adoptado en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas y ha sufrido varias modificaciones desde ese momento. El sistema internacional es la forma moderna del sistema métrico implantado por la Asamblea Nacional Francesa en 1970. En este capítulo vamos a estudiar las unidades del Sistema Internacional de Unidades y aprendemos cómo realizar conversiones. Bueno, entonces esto como una breve historia de lo que fue el origen del Sistema Internacional de Unidades. Acá tenemos las unidades fundamentales o básicas del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tenemos entonces que para la longitud su unidad básica es el metro y su símbolo de medida es una m minúscula. Tenemos aquí la cantidad de masa, cuya unidad básica sería el kilogramo, representado por kg minúscula. La cantidad de tiempo, su unidad básica del segundo, representada con una S minúscula. Para corriente eléctrica tenemos el amperio, representado por una A mayúscula. Para temperatura, Kelvin, representado por una K. Para intensidad luminosa, candela, representada por CD minúscula. Cantidad de sustancia mol, representada por mol. Y en algunos autores incorporan a esta tabla los ángulos, unidad básica grado y su símbolo gradito, que ya este circuito pequeñito que ya todos distinguimos. En la medida que se van avanzando en los grados, de sexto a 11, se van trabajando con estas unidades fundamentales o básicas. Prefijos de múltiplos y submúltiplos de los sistemas internacionales. Entonces, esas unidades de medida tienen unos múltiplos y unos submúltiplos. Tenemos entonces la unidad como 1, y dependiendo de lo que se vaya a trabajar, si vamos a trabajar en longitud, entonces la unidad sería el metro. Si vamos a trabajar con la masa, la unidad sería el gramo. Si vamos a trabajar con tiempo, la unidad sería los segundos, y así sucesivamente. Entonces partiríamos de la unidad dependiendo de la unidad de sistema que vayamos a usar, sea para longitud, para masa, para volumen, etc. Bueno, entonces tenemos aquí
Los prefijos. Deca quiere decir, se representa por una DA mayúscula y equivale a 10 veces la unidad. Entonces 10 veces la unidad, que es 1 por 10. Hecto, representado por H. Hecto significa 100 veces la unidad, o sea 1 por 10. 1 por 10 a la 2, esto es un exponente. 1 por 10 a la 2, ¿qué es? El 100. Es escribir el 10, 1 por 10 es 10. Y dos ceritos acá arriba sería 100. Kilo, representado por K minúscula. Kilo significa 1000, entonces recordemos acá la unidad 1, deca es 10, hecto 100, kilo 1000. K, eso es igual a 1 por 10, o sea, 10 veces a la 3 la unidad, 1 por 10 a la 3. ¿Y 10 a la 3 qué es? Es un 10 y 3 ceritos, o sea 1000. Tenemos mega, símbolo M mayúscula. Mega significa millón. ¿Y qué es un millón? Es 1 por 10 a la 6, o sea, 10 a la 6 viene a ser un millón. Y así sucesivamente. Pocas veces se trabajan con esas unidades tan grandes. Y tenemos ya los submúltiplos. Los submúltiplos que son por debajo de la unidad. Entonces tendríamos múltiplos por encima de la unidad y submúltiplos por debajo de la unidad. Entonces cuando tenemos múltiplos que es por encima de la unidad, es multiplicando la unidad. Y cuando tenemos submúltiplos por debajo de la unidad, es dividiendo la unidad. Así tendríamos entonces deci, que significa dividir la unidad en 10 partes. Entonces 1 por 10 a la 0, perdón, 10 a la 1. ¿Y 10 a la 1 qué es? Es 10, ese es 10 con 10 a la 1, ese es 10 con un cerito. Ahí está todo número, toda potencia, toda base elevada a 1 da la misma base. Entonces tendríamos 10. Centi quiere decir que voy a dividir la unidad. Centi significa 100, pero como es un múltiplo, significa que la unidad la voy a dividir en 10 partes, o sea 1 por 10 a la menos 2. Acá corrijo, acá es 10 a la menos 1, o sea significa dividir el 1 entre 10. Acá sería 1 por 10 a la 2, significa dividir el 10 entre 100. Este signo negativo significa división, o sea 10 a la 1 es 1 sobre 10, 1 por 10 a la menos 1 es 1 dividido 10, 1 por 10 a la menos 2 es 10 dividido, perdón, es 1 dividido 100, 1 por 10 a la menos 3 es 1 dividido el 10, le pongo 3 ceritos, entonces sería 1 dividido 1000. Entonces tendríamos acá deci, la unidad dividida en 10, centi, la unidad dividida en 100, mili, la unidad dividida en 1000, micro, la unidad dividida en 1.000.000. Y así sucesivamente con sus expresiones. Entonces tener en cuenta que acá cuando tenemos exponentes positivos estamos multiplicando la unidad por 10 seguido de tantos ceros medida el exponente. Y acá si tenemos 1 por 10 a la menos el exponente que tengamos acá, significa que es el 1 dividido el 10 expresado en tantos ceros me indique el exponente. Eso lo veremos ahorita más adelante en ejercicios. Es importante tener las reglas de ortografía. La cantidad numérica y el símbolo de la unidad van separados. Es correcto escribir 5 separado por n. No es correcto escribir 5 pegado de n, sobre todo cuando vamos a trabajar en edición de documentos, en Word por ejemplo. Entonces es importante tener esta regla de ortografía cuando vayamos a escribir las unidades de medida. Los símbolos no van en plural ni seguidos de punto. Por ejemplo, es correcto escribir 5n, no es correcto escribir 5 metros. Siempre se escribe en singular. Tampoco 5 metros y punto, no se acostumbra. Como conversión de unidades tenemos dos métodos. Tenemos el método de la regla de 3, este método es un clásico, lento pero seguro, y el método
del factor de conversión. El factor de conversión es una fracción en el cual el numerador es igual al denominador. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Convertir 3 kilogramos a libras. Vamos a resolver este problema mediante la solución por regla 3. Este método es muy práctico, solo necesitamos saber que un kilogramo, para expresarlo a libras, un kilogramo equivale a 2,2046 libras. Entonces, mediante regla de 3 simple con la que estamos muy familiarizados, tenemos entonces que un kilogramo, si un kilogramo equivale a 2,2046 libras, 3 kilogramos, ¿a cuántas libras equivaldrán? Recuerde que aquí deben ir tenemos que tener acá las unidades de medida iguales. No podría poner kilogramos acá con libras, sino las unidades de medida siempre al mismo lado, ¿cierto? Entonces, si un kilogramo equivale a 2,2046 libras, 3 kilogramos, ¿a cuántas libras equivaldrán? Porque me están diciendo convertir 3 kilogramos a libras. Escribimos entonces acá la incógnita, que son las libras. Necesitamos saber cuántas libras tienen 3 kilogramos, y multiplicamos aquí en cruz y dividimos por 1, dividimos entre 1. Entonces tendríamos 3 kilogramos por 2,2046, aquí lo hemos expresado, 3 kilogramos por 2,2046 libras, dividido un kilogramo. ¿Qué hacemos acá? De esta manera, al dividir por un kilogramo, vamos a cancelar kilogramos en el denominador, kilogramos en el numerador, para que nos dé libras. Multiplicaríamos entonces 3 por 2,2046. Al multiplicar estos dos términos nos va a dar entonces 6,6138 libras dividido 1 igual a 6,6138 libras. Bueno, pero de nuevo, seguimos acá con el segundo ejemplo. Convertir 2 pies a metros. Convertir 2 pies a metros. Este sería mediante la regla de factor de conversión. Para convertir a metros usaremos un factor de conversión, teniendo en cuenta que un pie es igual a 0,3048 metros. Entonces, el factor de conversión es una expresión fraccionaria en donde el numerador es igual al denominador. De esta manera entonces tendríamos, vamos a partir de 2 pies, vamos a partir de pies y necesitamos llegar a metros, acá está expresado a metros. Entonces tenemos, vamos a partir de 2 pies, 2 feet en inglés, 2 pies por, entonces el factor de conversión es una igualdad entre el numerador y el denominador. Entonces ya no lo vamos a expresar mediante regla de 3 simple, sino mediante el factor de conversión. Entonces, ¿a qué es igual un pie? Se escribe aquí abajo en el denominador para que ahorita podamos cancelar aquí el numerador y el denominador. Entonces, un pie es igual, me está diciendo que es igual a ¿qué? A 0,3048 metros. 0,3048 metros. Esto sería igual entonces a cancelar pies en el numerador y pies en el denominador, y a multiplicar 2 entre 0,3048, lo cual nos da 0,6096 metros. Nos quedó aquí lo que necesitábamos para obtener el resultado, metros. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Convertir 5 kilogramos a gramos. Vamos a resolverlo también mediante el factor de conversión. En este ejercicio vamos a utilizar los prefijos del sistema internacional, teniendo en cuenta que el prefijo kilo equivale a 1000 o 10 a la 3 expresado en notación exponencial. Más adelante trabajaremos la notación exponencial. Tenemos entonces, partimos de 5 kilogramos, necesitamos llegar a gramos. Factor de conversión, 1 kilogramo
no es necesario expresar aquí el 1. 1 kilogramo es igual a ¿qué? A 1000 o a 10 a la 3. Vamos a trabajarlo hoy de la manera sencilla. Más adelante trabajaremos con notación exponencial. Entonces, 1 kilogramo, kilo es 1000, es igual a 1000 gramos. Entonces, acá tendríamos entonces, multiplicaríamos, aquí cancelaríamos kilogramos, y sería 5 por 1000, 5 por 1000, aquí está expresado 5 por 1000, cancelamos acá kilogramos, nos quedaría gramos arriba, y 5 por 1000 sería 5000 kilogramos. Acá se me olvidó escribir gramos, para cancelar acá kilogramos, bueno, acá tendríamos, el gramo quedó aquí, cancelaríamos kilogramos, kilo y kilo, y quedaría gramos acá en esta partecita. 5 por 1000 sería 5000 kilogramos. Y por último tendríamos que convertir 10 terogramos a nanogramos. Tendríamos acá, para realizar esta conversión debemos tener en cuenta los prefijos tera y nano. Acá tendríamos que pasar entonces las teras a gramos y luego los gramos a nanogramos. Esto sería un múltiplo, sería por encima de la unidad, y este sería un nanogramo, sería por debajo de la unidad. Entonces primero convertimos a gramos y luego a nanogramos. Tendríamos acá entonces 10 teragramos, una teragramo es igual a 10 a la 12. Eso está en la tablita que vimos por aquí adelante. Tera es igual a 10 a la 12 y nano es igual a 10 a la menos 9. Entonces tenemos una teragramo es igual a 10 a la 12 gramos. Aquí debe ir gramos. Ahora, ¿a qué es igual? Acá sería gramos, para poder cancelar acá teras con teras. Y aquí está gramo. ¿Y a qué es igual un nanogramo? Entonces tenemos acá nanogramo igual a 10 a la menos 9 gramos. Acá quedaría gramos para poder cancelar ahora gramos. Expresaríamos entonces la operación. Tendríamos acá, cancelaríamos teras y nos quedaría gramos arriba. Hacemos la operación. Esto sería igual a 10 por 10 a la 12, 10 por 10 a la 12, nanogramos, acá lo hemos expresado, nanogramos, dividido 10 a la menos 9. Acá es donde yo les digo que más adelante vamos a trabajar con la notación exponencial para los que de pronto se defienden más con la regla de 3 simple y tienen dificultades con la notación exponencial. Entonces no se preocupen, que más adelante estaremos profundizando en la notación exponencial. Acá tenemos entonces 10 a la 1, lo expreso acá para poder indicar aquí la operación. 10 a la 1 por 10 a la 12 para yo trabajar de manera más cómoda, 10 a la menos 9 lo puedo pasar al numerador. ¿Y cómo lo paso al numerador? Simplemente cambiando aquí el exponente, entonces me quedaría 10 a la 9. De esa manera puedo subir esta expresión al numerador, cambiando el exponente. Quedaría entonces 10 a la 1, la expresión de arriba quedaría igual, 10 a la 1 por 10 a la 12 por 10 a la 9. Recuerde cambiar aquí si voy a pasar al numerador, cambia el exponente. ¿Qué me dice la propiedad de potencias? Me dice que si tengo potencias con bases iguales y diferentes exponentes, entonces tenemos acá que escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Esto sería igual entonces a 1 más 12, 13 y 13 más 9, 22 nanogramos. 1 por 10 a la 22 nanogramos. Esta partecita exponencial, en esta parte pueden tener un poquito mayor dificultad los grados inferiores. A los grados inferiores no se les va a pedir notación exponencial. De sexto a noveno sí. De noveno a 11 sí se les va a pedir notación exponencial. Para los grados de sexto a octavo se va a trabajar con factor de conversión, y en el video explicativo van a tener también un método muy sencillo. De esta manera entonces damos final a la clase del día de hoy.
con actividades propuestas en el módulo. Recuerden tomar apuntes de los ejemplos de la clase de hoy, ver el siguiente video complementario, tomar apuntes de los ejercicios y realizar entrega de evidencias de trabajo en plantilla editable en el módulo como se les viene enseñando. Este video complementario es de sexto a octavo y este video complementario es de noveno a 11. Este es un poquito más complejo, es más básico de sexto a octavo. De esta manera entonces damos final a la clase del día de hoy. Recuerden estudiar, realizar las actividades en lo posible el mismo día, estar consultando cualquier inquietud. Estoy disponible durante el transcurso del día, no dejen acumular actividades, aprovechen el día de hoy en ciencias naturales, trabajando juiciosos, aprovechando el tiempo, juiciosos y juiciosas. Y sin más por hoy, me despido, muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima.